Bueno, y tenemos con nosotros a nuestro querido Jaime Flores, él es portavoz del Partido Republicano, director de comunicaciones, también en su momento de la campaña de Donald Trump y analista político y excelente periodista también. Y vamos a hablar sobre este suceso en Colombia que nos recuerda una vez más a los sucesos que vivimos hace años atrás, hace décadas, una época sangrienta para la historia de Colombia, y es el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay, 39 años, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, con un alto índice de posibilidades para pasar a la próxima ronda. Bienvenido, Jaime. Te pedimos disculpas por la espera, muy agradecida, y gracias por acompañarnos aquí en Día Cero. Gracias a ti, Karinés, a Sabrina y a toda la audiencia. Y antes de empezar, permítanme presentar mi solidaridad plena y mi apoyo irrestricto a la causa por la libertad de Cuba y también de Venezuela, en la esperanza de que no tengamos que hacer esto muy pronto también por Colombia, porque ya Gustavo Petro se encargó de ponernos en la lista corta con ese mismo destino. Las cosas no están fáciles en Colombia, bien lo dicen ustedes, estamos prácticamente regresando a los años aciagos en los que pues asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984, asesinaron también a Luis Carlos Galán, que era candidato presidencial, además de otros políticos muy importantes y muy reconocidos, y además que hubieran sido cruciales en el desarrollo de nuestra democracia. Pero eso que viene sucediendo, y yo me he atrevido inclusive a través de redes sociales a escribir algunos artículos relacionados con esto, porque es que me parece muy bien que encuentren los culpables, me parece muy bien que al muchachito pues, de 14 años que disparó a sangre fría y con una sevicia espantosa contra alguien que mal conocía, tal vez probablemente ni siquiera sabía quién era y mucho menos por qué lo estaba haciendo. Pero eso es lo triste de nuestro conflicto, ¿no? Los guerrilleros se han encargado a lo largo de muchos años de incluir a los menores en el conflicto armado, y ahí estamos viendo en una zona urbana, ni siquiera en el campo o en la selva, sino en una ciudad como Bogotá, un fenómeno como este. Todos sabemos, Karinés y Sabrina, cuál es el autor intelectual de todo esto, y es Gustavo Petro. Se ha encargado a lo largo de todo este tiempo de regar falacias y de alebrestar a los votantes en contra de cualquiera que tenga cualquier tipo de vínculo con lo que ellos llaman el fascismo o el nazismo, que no es otra cosa que lo que nosotros hemos visto desde siempre, nuestros principios y nuestros valores cristianos, nuestros principios conservadores. Miren ustedes que además hay un fenómeno interesante. Algo similar le pasó a Jair Bolsonaro en Brasil, a quien pues, le dieron una puñalada en un evento político. ¿De la cual se tuvo que operar hace unos meses, y ese ataque ocurrió ya hace un tiempo atrás, de la gravedad de la herida que sufrió Bolsonaro. Y Bolsonaro es de derecha. Mataron a Fernando Villavicencio en Ecuador, candidato presidencial. ¿De qué sector político? También de la derecha. Hicieron 2 atentados contra el presidente hoy de los Estados Unidos, Donald Trump. Uno estuvo a milímetros de causarle la muerte. ¿Y de qué sector de la opinión pública es Trump? Derecha. Entonces, la izquierda, y ellos saben que si no es a punta de fraudes y de represión y de todo lo demás, no pueden ganar elecciones libres, pues entonces apelan a deshacerse por la violencia y por el asesinato de sus adversarios. Y es lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay, que además pues, es nieto de un expresidente. Miren ustedes, la respuesta de un expresidente de origen libanés, Julio César Turbay Ayala. Y el comentario que hace el presidente Petro después del atentado es: dispararon contra el hijo de una árabe. Sí. ¿Qué tiene que ver? No. 40 años después, una cosa con la otra. Miguel Uribe Turbay ha sido un jugador, digamos, del juego político colombiano desde hace mucho tiempo, sin que eso tenga absolutamente nada que ver con su origen libanés. Ahora, me gustaría, Jaime, por supuesto, consultarle qué ejemplo primero manda este hecho a los colombianos, cómo usted cree que los reciban, si verdaderamente van a despertar sobre lo que está sucediendo. Y también recientemente la periodista Vicky Dávila ha dicho que hay una amenaza para ella también y para la senadora María Fernanda Cabal. Sin duda, y esas amenazas se basan, entre otras cosas, pues en esta provocación irresponsable que ha venido haciendo el presidente contra todos los que no estén con lo que él llama su proyecto social y su proyecto de cambio y su pacto histórico y todas estas barrabasadas que no han hecho sino empobrecer más al pueblo colombiano
No hay una sola gestión de su gobierno que tenga algo bueno que mostrar. El equipo de gente que trabaja con él no puede ser más perverso y más pobre desde todo punto de vista. Pero lamentablemente todavía tiene un grupo de personas que lo siguen apoyando, como también suceden aquí en los Estados Unidos y en otros países. Los ciegos nunca dejan de figurar. Y aquí tenemos esta situación en Colombia. Yo tengo la esperanza, Sabrina, respondiendo a tu pregunta, que este atentado contra Miguel Uribe Turbay despierte a la opinión pública colombiana. Estamos muy pendientes tenemos que orar todos por el futuro del país y tenemos que unirnos por el futuro del país y una serie de cuestiones absolutamente intangibles que no van a producir, como nunca han producido, nada distinto de un saludo a la bandera. Y ya es hora de que se tomen acciones claras, pertinentes. Me parece que lo de Vicky Dávila es muy importante. Hay que apoyar a Vicky en todo este proceso, a María Fernanda también, que lleva años diciendo las cosas como son y haciéndonos caer en cuenta de este tipo de cosas que ella misma ha venido pronosticando y han venido sucediendo. Lo que la izquierda ha hecho con Colombia lo viene diciendo María Fernanda desde hace muchísimo tiempo. Hay que proteger al presidente Uribe. Yo he dicho en varias ocasiones que a mí me parece que lo que en Colombia han tratado de hacer con Uribe se parece muchísimo a lo que trataron de hacer aquí en los Estados Unidos con el presidente Trump, que es empapelarlo en todo tipo de procesos judiciales, sabiendo que no iban a llevar a ninguna parte, como aquí no llevó a ninguno, a ningún lugar, pero con el propósito de sacarlo de en medio de la realidad política, porque en el caso de los Estados Unidos, Trump era el único que era capaz de quitarnos a la izquierda esta nefasta que vivimos 4 años con Joe Biden encima. Lo mismo pasaba con Uribe, o sigue pasando con Uribe en Colombia, que era el único que servía de muro de contención para evitar que la izquierda se apoderara del país, como lamentablemente se apoderó y además por las urnas con Gustavo Petro. Pero llegó la hora de revertir eso. Y este atentado contra Miguel Uribe Turbay puede levantar la opinión pública y concientizar a la gente de que tenemos que quitarnos ese cáncer de encima. Hablando de cáncer, tú lo sabes, Jaime, ambos estamos conectados sentimentalmente con Colombia y una de las cosas que yo traté de hacer previo a estas últimas elecciones es decirle a la gente, señores, no voten por la izquierda. Venezuela cometió ese grave error de votar por un golpista y Colombia tomó este grave error de votar por una persona que perteneció a este grupo terrorista durante tantos años, precisamente esa época sangrienta en la que Colombia logró salir y luego las cosas mejoraron muchísimo a través de Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿tú crees que el pueblo colombiano, sobre todo el pueblo de a pie, el pueblo que recibe dinero, el pueblo que recibe algún tipo de subsidio para votar por este candidato de izquierda, ¿tú crees que a través de sucesos como este realmente entiendan que necesitan votar algo diferente, necesitan votar por la derecha? No hay otra opción. O sea, Colombia está en un momento crítico que ojalá Uribe no pueda quedarse en el poder como lo hizo Hugo Chávez. Recordemos que el maestro ideológico Pedro, ¿qué dije? Uribe. Recordemos que el maestro ideológico de Hugo Chávez es Gustavo Petro, no es Fidel Castro como muchos piensan. Entonces, si alguien sabe cómo jugar este juego es Gustavo Petro. A ver, la respuesta a tu pregunta, Karinés, yo tengo la esperanza de que un segmento muy importante de la población colombiana que votó por Petro, no sabiendo exactamente qué traía, pero quién sabe, con la esperanza de que, hombre, ya estuvimos con la derecha muchos años, ya estuvimos con toda esta maquinaria política muchos años y no pasó nada, el país sigue en el mismo desastre. Vamos a darle una oportunidad a la izquierda a ver qué pasa. Pues ya se dieron cuenta de qué pasó. Y ya no van a volverle a darle otra oportunidad a la izquierda. Espero. La esperanza es que, hombre, pues el presidente Uribe, que sigue teniendo un liderazgo muy importante en el país, yo no sé si tenga interés él por esa parte y por otro lado, desde el punto de vista legal, eso sea viable. Pero sí es muy importante que el presidente Uribe siga jugando un papel protagónico en la política colombiana por una serie de razones. La primera es que tiene credibilidad internacional. La segunda es que tiene resultados. Las cosas que sucedieron a lo largo de sus 8 años de gobierno dejaron al país en condiciones mucho mejores que las que tenemos. La tercera es que de alguna manera los actores violentos en el país saben que las cosas funcionan de manera diferente cuando el presidente Uribe está liderando el gobierno colombiano. Entonces, la esperanza que tenemos es, independientemente de que sea él a título personal o no, pero sí apoyar lo que ha sido su política, lo que ha sido su manera de ver el país, su conocimiento que tiene del país,
su ascendencia que tiene frente a los votantes en Colombia. Y de pronto alguien como Vicky o como María Fernanda o como Miguel Uribe, que ojalá sobreviva a esto y quede en condiciones de volver al terreno, a la arena política con su candidatura. Gente como él. Miren ustedes, algo importante sucedió con el asesinato de Luis Carlos Galán en Soacha, en una tarde espantosa para la política colombiana. Y es que eso le dio la oportunidad al Partido Liberal de reorganizarse y poner en el poder a César Gaviria Trujillo, que fue un muy buen presidente colombiano. De manera que pues yo que soy, como lo digo siempre, un optimista irreductible, sí quisiera que esto produjera un resultado como ese, unir al país en torno de salir adelante y acabar con esta pesadilla. En el caso de Galán recuerdo claramente que hubo una falla en la protección, o sea, se cambiaron los guardias, había una falla planificada que logró que Carlos Galán pues fuese el blanco de este ataque en el cual falleció. ¿Tú crees que en el caso porque se está hablando de que la seguridad fue claramente insuficiente, o sea, alerta a las negligencias que habían bajo este mandato de Petro? O sea, vimos el video, realmente este hombre, este muchachito, porque es un jovencito, se acerca prácticamente a quemarropa. Sí. Incluso hay personas alrededor que le hacen señas, conversan con él, o sea que ahí claramente no había una protección como la cual se merece un precandidato. ¿Tú crees que hay algo más? ¿Había filtración de la izquierda para cometer este atentado? A ver, son dos escenarios completamente diferentes. El asesinato de Galán se produce en un evento en Soacha previamente organizado, con toda la seguridad y con todo lo demás. Además, el país vivía una época muy difícil. Había una organización malhechora de gran envergadura que era el Cartel de Medellín y era Pablo Escobar con todo el dinero del mundo para corromper y para pagar sicarios, asesinos, en fin, todo tipo de cosas. Esto que sucedió allí en Fontibón en la tarde del sábado es completamente distinto. Ese no era un evento planeado. Miguel Uribe Turbay, el senador Miguel Uribe Turbay, llega allí a reunirse con unas personas y de repente aparece la posibilidad de subirse en algo así como una mesa y hacer un discurso. Lo que indica que primero no lo planearon específicamente en ese lugar y hubiera sido muy difícil que hubiera un aparato de protección allí. Segundo, eso también muestra que lo venían siguiendo en búsqueda de una oportunidad donde poder asesinarlo y encontraron esta allí. El otro problema que tenemos es que, por ejemplo, ya hay rumores. Para empezar, a mí me parece que nuestros colegas, Carinet, fueron muy irresponsables en el momento de la cobertura, ese afán por estar dando noticias, sí, esa sed de estar llevando la primicia, los llevaron a dar públicamente una información que ha debido ser mantenida en sigilo, como por ejemplo que el muchacho había entregado un teléfono donde ya habían encontrado unos chats, y eso no es de interés de la opinión pública, del público en general. Claro. Y en cambio, pone en riesgo la vida del muchacho para empezar, que de alguna manera tiene una información que es muy importante para el desarrollo democrático del país. Segundo, pues pone en riesgo también la misma, digamos, integridad del proceso de investigación, porque ya hay algunos datos que son de conocimiento público. Entonces, ahora hay algunos rumores de que el teléfono aparentemente desapareció. Claro, sí. Ahora, recordemos, estamos viviendo en un régimen como el que ustedes dos, tú Sabrina como cubana y tú Carinés como venezolana, conocen mucho mejor que yo como colombiano, que es un régimen donde se maneja todo el poder. Sí. Entonces, la policía, las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad del país, civiles, están todos comprometidos con el gobierno. Y todos sabemos, a mí nadie me quita de la cabeza, yo quisiera tener pruebas más contundentes, pero las que tengo ya son suficientes. Pero el autor intelectual de todo esto no es otro que Gustavo Petro. ¿Seguro? A nadie le beneficia más esto que a Gustavo Petro. Para nada. Luego, la gente que está con Petro debe tener mucho interés en que esto no lleve a ninguna parte y mucho menos a concluir que efectivamente Petro es el culpable de todo. Pero ¿cómo los colombianos pueden hacer caso omiso? ¿Hasta dónde llega el interés del dinero o de la droga? No sé cuál viene siendo el interés aquí. Porque vemos un presidente que hace unos tweets completamente locos, porque es que eso es algo que de la izquierda a mí me sorprende muchísimo. Él mismo no solo ofendió claramente a Uribe con que era hijo de un árabe, sino que dijo que se había reducido los cortas de 7-3. Ha dado también cierta información, incluso amenazas claras que se ven en sus tweets con Uribe cuando lo ha reposteado. ¿El colombiano no ve esto? ¿Cómo usted cree, Jaime, que reacciona ante ver a su presidente ahí como si fuera un influencer?
Me llama la atención esto, Sabrina, porque de la misma forma veía yo las cosas antes de llegar a Miami y conocerlos a ustedes todos los cubanos. Yo nunca entendí por muchos años por qué en Cuba no se habían deshecho de Fidel Castro. Si el problema era una sola persona, bastaba con matarlo, bastaba con eliminarlo y ya se acababa el drama en Cuba y se acababa el drama en toda América Latina. Las cosas parecen a veces mucho más fáciles de lo que son, y tú sabes, conociendo a Cuba como la conoces, que haber matado a Fidel Castro en la década de los 70s, 80s o 90s hubiera sido prácticamente imposible. En el caso de Colombia, pues deshacernos de Gustavo Petro desde el punto de vista legal no es tan fácil. En Colombia, para destituir a un presidente se necesita una investigación de lo que se conoce allá como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que de alguna manera está controlada por todos estos personajes del pacto histórico. Además, todos, lamentablemente, nuestro aparato político funciona de esa manera. Todos estos políticos llegan allí con el ánimo de conseguir recursos para, en algunos casos, adelantar supuestamente obras en sus departamentos, para ayudarle a la gente, para conseguir los votos en elecciones posteriores, etcétera. De manera que necesitan el apoyo del gobierno para poder seguir en esa actividad. Y no se van a poner a pelear con el presidente para tratar de destituirlo, porque saben que ahí se les acaba todo su juego político. Yo me refiero de cara, por supuesto, a las elecciones, si hay un despertar, porque Fidel se intentó matar 400 veces, no es que tampoco no se intentó, ¿no? El cubano sí lo intentó y bastante. El hecho es que el hombre sabía todo eso. Me refiero a cómo ha despertado el colombiano, porque al final, a diferencia de Cuba, en Colombia hay elecciones. En Cuba no se podía decidir esperar a un término de elecciones y deshacerse de Fidel Castro. Eso sí existe en Colombia. ¿Habrá un despertar para las próximas elecciones? Yo tengo la esperanza de que sí. Yo tengo la esperanza de que sí. Sobre todo, yo tengo la esperanza de que la gente finalmente, después de que pasó lo que pasó en Cuba y lo que pasó en Venezuela, la gente no siga creyendo, no, aquí eso no va a pasar. No, ojalá. Aquí el comunismo no se va a meter. Jaime, espero porque votaron por Petro teniendo a 2 millones de venezolanos dentro de Colombia y son vecinos. Exacto. Mira, yo estuve como observador internacional en las elecciones que ganó recuerdo. Iván Duque, ¿recuerdas? Sí. Y allí en esas elecciones Gustavo Petro sacó 8 millones de votos. Estuvo relativamente cerca de haber ganado la elección. Y dijimos que era un peligro para las próximas elecciones, ¿recuerdas? Y yo no logro entender cómo transcurrieron 4 años y la derecha, la oposición, es decir, la gente que quiere al país, no la izquierda del pacto histórico, pero digamos la derecha o el centro derecha, el centro democrático, todas las organizaciones políticas que no son de izquierda, ¿cómo no se pusieron las pilas, para usar una expresión muy colombiana, para evitar llegar a la elección como llegaron? Unos candidatos, imagínense ustedes, Rodolfo Hernández, nadie sabía quién era Rodolfo Hernández cuando llegó a ser candidato presidencial. Nadie sabe quién es Rodolfo Hernández hoy, no tiene absolutamente ninguna importancia. Y con él quisimos enfrentar a un personaje como Gustavo Petro, que tenía toda esa maquinaria. Gustavo Petro ya había sido alcalde de Bogotá y había sido un desastre tan absoluto, malo o peor que lo que es como presidente. Y aún así la gente votó por él. Karines, tú sabes, en Colombia circulan por las calles y por las carreteras del país centenares de miles de familias venezolanas pidiendo limosna, huyendo del desastre en que estos bandidos de izquierda convirtieron al país más próspero y más rico de América Latina. Nosotros teníamos la impresión de que, viendo ese ejemplo en carne propia, viendo la tragedia que está viviendo el país vecino y que se ha trasladado de cierta forma a Colombia, pues la gente no votara por eso y terminaron votando. Ahora que se tienen que haber dado cuenta de cómo van las cosas, empeorando cada vez más, pues ya es hora de que despierten. Sí. Y hagan algo finalmente, más allá de estar haciendo cadenas de oración y vamos a hacer marchas. Si marchar resolviera estos problemas, no, ya hace rato. Hace rato hubiésemos salido de la izquierda en el mundo entero.